En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Felices sensus beate Mariae Virginis, qui sine mortem eruerunt martyrii palmam sub cruce Domini. Celebramos hoy, domingo 14 de septiembre, por el ciclo temporal, la 14ª dominica después de Pentecostés, mas por el ciclo santoral celebramos la fiesta de la exaltación de la cruz, que prevalece a la dominica. Y mañana 15 de septiembre celebraremos la fiesta de los 7 dolores de María Santísima. Y es que no se pueden separar los dolores de tan santa madre de la cruz, objeto de su dolor. Por eso, y con razón, ha unido la Iglesia estas dos fiestas litúrgicas. Tras haber sido hallada la Santa Cruz en la que murió nuestro Redentor por la madre del emperador Constantino el Grande, la catolicísima emperatriz Santa Elena, en el año 326, 9 años después, el 14 de septiembre de 335, tuvo lugar la dedicación de la llamada Basílica Constantiniana, que cubría bajo sus bóvedas el Calvario y el huerto contiguo donde fue sepultado Cristo. Desde entonces se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación de la Basílica con tanta solemnidad como Pascua o Navidad, siendo esta una de las 3 principales fiestas litúrgicas. Sin embargo, 3 siglos después, Jerusalén fue tomada por los persas y la reliquia de la Santa Cruz fue sustraída por aquellos impíos y llevada a Tesifonte, capital de su imperio, cerca de la actual Bagdad, en el año 614. 14 años más tarde, el emperador católico Heraclio, en el año 628, infringió una gran derrota a los persas, cuyo rey era Cosroes, y pudo recuperar la preciada reliquia, que fue devuelta a la ciudad santa de Jerusalén con gran alegría y solemnidad. El mismo emperador portaba la cruz, cubierto con vestidos de seda, oro y púrpura, adornado con las joyas propias de su dignidad y portando la corona imperial. Pero al llegar a la entrada de la vía que lleva al Calvario, una fuerza sobrenatural le impedía andar ante la estupefacción de todos los presentes. Por más que lo intentaba, no conseguía avanzar. Fue entonces cuando el patriarca de Jerusalén, Zacarías, que había vivido los 14 años como prisionero del rey persa, le dijo a Heraclio: «Mira, emperador, que con esos arreos de triunfo no imitas bastante la pobreza de Jesucristo y la humildad con que él llevó su cruz». Entonces Heraclio, despojándose de sus regios vestidos, descalzo y sencillamente vestido, anduvo el camino sin dificultad y volvió a colocar la cruz en el Calvario, en el mismo lugar de donde la habían quitado los persas. La fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que se celebraba todos los años en este día, adquirió desde entonces mayor esplendor. En memoria de haber sido colocada la cruz por Heraclio en el lugar donde la levantó por primera vez el Salvador. La historia de Heraclio se repite continuamente y a diario por desgracia, pues muchos actúan como aquel rey, haciendo ostentación de la cruz en vez de abrazarse a ella como lo hizo Cristo, con humildad y obediencia absolutas. En este mundo de apariencias, la gran mayoría de las personas profesan un catolicismo de fachada, de pura ostentación. Y mientras pretenden avanzar cubiertos con sus vicios, revestidos de un ego desmesurado y de una falta apabullante de humildad y obediencia, intentan por sus propias fuerzas llegar al monte de la salvación sin desnudarse de todas aquellas pasiones que le paralizan y les impiden avanzar por el camino angosto de la virtud, y sin someterse a ninguna obediencia que no sea la de su propia voluntad. Y así podemos ver a muchos de los que se dicen católicos, por ejemplo, el miércoles de ceniza, con la frente embadurnada de ceniza, haciendo ostentación de su superficial y epidérmica fe delante de todo el mundo, y fotografiándose para subir su rostro marcado con una gran cruz, bien visible, que ocupa gran parte de su frente, a las redes sociales, mientras se olvidan de observar el ayuno y la abstinencia propios de ese día,
o de los viernes y sábados de Cuaresma, o el ayuno cotidiano de todos los días de la Santa Cuaresma, salvo los domingos. En oposición a la moda moderna, superficial, más propia de protestantes, de presumir marcando la frente con una mezcla de ceniza y agua a modo de tinte, la Iglesia Católica enseña que la ceniza del miércoles de ceniza debe ser en polvo, seca, sin agua, y debe dispensarse en la parte superior de la cabeza, sobre el pelo, y no en la frente, salvo en las mujeres que llevando velo no se les pueda depositar sobre el cabello. Sin embargo, mientras que la recepción de la ceniza no es obligatoria, sí que lo es la observancia de la penitencia multisecular mandada por Dios y legislada por la Iglesia de observar el ayuno y la abstinencia ese día santo y los demás días de Cuaresma mencionados, bajo pena de pecado mortal. Pero aquellos prefieren hacer gustosos y orgullosos la ostentación de la ceniza en sus frentes, paseando su cruz por doquier, quedándose solo con la apariencia externa, a la paz que desobedecen a la Iglesia y omiten la verdadera penitencia, penitencia que pocos o nadie verá, salvo Dios, y con la que no podrán hacer ni obtener ningún me gusta en sus perfiles de redes sociales. Pretenden presumir de la cruz mientras rechazan abrazar la cruz de Cristo, desobedeciendo a su Iglesia, que les manda bajo precepto hacer penitencia esos días. Y así podemos ver a muchos que se dicen católicos lucir una cruz, ya sea de oro ya de madera, colgada a sus cuellos, y para poder ostentar bien la cruz no tienen el menor escrúpulo en descubrir su cuerpo y mostrar más allá de lo que permite la decencia y la modestia católicas, pues manda la Santa Madre Iglesia que sus hijos, varones o mujeres, como templos del Espíritu Santo que son, no enseñen su cuerpo más allá de 2 dedos por debajo del hoyo del cuello, que las mangas cubran la totalidad del brazo para el templo y hasta el antebrazo para la calle, que no usen ropas ajustadas al cuerpo, ni pantalones cortos los varones, ni faldas las mujeres que no cubran 4 dedos por debajo de las rodillas una vez sentadas. Que se eviten los lugares o baños públicos mixtos y donde no se guarde la modestia debida. Y que no vista la mujer ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer. Que la mujer no vista pantalón, porque es abominación para Yahvé, tal y como se manda en Deuteronomio, capítulo 22, versículo 5. Siendo pecado vestir incumpliendo estas normas, además de una indecencia y una vulgaridad de mal gusto. Y así podemos ver a muchos que se dicen católicos lucir sus cruces colgadas al cuello mientras portan escotes pronunciados o llevan las camisas a medio abrochar, como si fueran los escaparates andantes de una vulgar carnicería que muestra el género efímero y pasajero, o se bañan sin ningún tipo de pudor, medio desnudos, en baños públicos, mixtos, playas, ríos, piscinas, donde la inmoralidad está a la orden del día. Y mientras hacen ostentación de su cruz o medalla que solo debería ver Dios, desobedecen a la Iglesia, sin ningún miramiento o intentando excusarse vanamente, pensando que esas normas ya no están en vigor, que han pasado de moda, como si la modestia católica tuviera fecha de caducidad, y máxime en un mundo donde reina la inmoralidad y la impudicia. Y así podemos ver a muchos que se dicen católicos ostentar una cruz ensuciada y profanada con los colores múltiples de su depravación contra natura, entrar orgullosos en los lugares santos sin arrepentimiento ni propósito de la enmienda, ni pedir perdón, desobedeciendo a Dios y a su Iglesia, para normalizar lo que no es normal, lo que Dios condenó, y por lo que mandó fuego y azufre sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Todos ellos, haciendo ostentación de la cruz a su gusto y voluntad, se quedan paralizados en la vida del Espíritu, no consiguiendo entrar en el monte santo de la salvación, como le ocurriera a Heraclio. Pues para poder entrar en el recinto sagrado que nos llevará a la vida eterna, es necesario despojarse de los vestidos de su propia voluntad, para vestirse con el cilicio de la obediencia,
quitarse de las sienes la corona de la soberbia y el ego y arrojar al suelo las joyas de la vanidad, humillarse y ser obedientes, como Cristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No se puede llevar la cruz si no es con humildad y con obediencia a Dios y a su Santa Iglesia. A menudo, y este es un problema también de quienes, habiendo superado con creces los hechos mencionados y procuran llevar una vida más conforme a la fe, se buscan cruces a medida, aquellas cruces que nos gustan, aquellas en las que nos sentimos complacidos portándolas. Me refiero a ciertas mortificaciones externas, las cuales en sí mismas son muy loables y recomendables, pero que deben ser siempre controladas por el director espiritual y sometidas a la obediencia del mismo. Mientras desechamos las cruces toscas de áspera y astillada madera, las cruces que Dios nos manda. Hoy en día hay muchos grupos que promueven ciertas mortificaciones externas de manera indiscriminada y sin ajustarse ni sujetarse a la autoridad moral de un director espiritual. Pero se olvidan de practicar la paciencia y la caridad con los más allegados, con sus prójimos, con los miembros de su familia, en el trato cotidiano, siendo una de las mayores cruces la vida común y familiar. O se olvidan del escrupuloso cumplimiento de sus deberes de Estado, con los cuales deben dar gloria a Dios. El padre de familia, que con su trabajo lleve el sustento a casa, debe trabajar no para su jefe o superior, sino para Dios, haciendo lo que le corresponde de la mejor manera posible. El empresario debe trabajar no para sí o para su empresa, sino para Dios, procurando salarios justos a sus empleados y ayudando a la Iglesia en sus necesidades. La madre debe cuidar a la prole y guiarla hacia Dios desde su más tierna infancia en unión y sumisión a su marido. Los hijos deben obedecer en todo a sus padres y estudiar aplicándose al máximo para dar gloria a Dios con su esfuerzo, con el cual el día de mañana deberán servir a la Iglesia y a la sociedad, en la cual deben hacer presente a Cristo mismo. En este deber de Estado nos brinda Cristo múltiples ocasiones de abrazar la cruz, que a menudo son despreciadas, mientras se buscan penitencias externas al gusto personal de cada uno. ¿De qué servirían las mortificaciones externas, como los ayunos voluntarios, fuera de los días de precepto, los cilicios o la disciplina, o prácticas similares, si no se es capaz de soportar con amor y paciencia las imperfecciones del marido, de la esposa, de los hermanos, de los jefes o de los vecinos? Antes de escoger las cruces que queremos y con las cuales haremos ostentación, aunque sea de manera interna y privada, debemos despojarnos de nosotros mismos y abrazarnos a la áspera cruz de Cristo, a las cruces del día a día que Dios nos proporciona para poder mostrarle nuestro amor, abrazándonos a ellas y avanzando por el camino de la virtud hasta poder llegar, con la ayuda de su gracia, a la cumbre del Calvario. Pues quien no se despoja de sí mismo, de sus gustos y pareceres, de su propia voluntad, no conseguirá avanzar, ya que rechazando la cruz de Cristo, rechaza la gracia y sin ella no conseguirá avanzar, no conseguirá ni tan siquiera levantar un pie del suelo. Quien quiera seguir a Cristo, tome su cruz y le siga, mortificando todo su ser, pues en eso consiste tomar la cruz. Fijaos, cuando un sacerdote administra el sacramento de la extremaunción, unge todos los sentidos del moribundo, unge sus ojos para que Dios le perdone los pecados cometidos por la vista, viendo y deleitándose en lo que no debía. Unge sus orejas para que Dios le perdone los pecados cometidos con el oído, prestando atención a chismes, oyendo y deleitándose en lo que no debía. Unge sus orificios nasales para que Dios le perdone los pecados cometidos con el olfato, oliendo y deleitándose en lo que no debía. Unge su boca
para que Dios le perdone los pecados cometidos por el gusto y el habla, gustando, diciendo y deleitándose en lo que no debía. Unge sus manos para que Dios le perdone los pecados cometidos por el tacto, tocando y deleitándose en lo que no debía. Unge sus pies para que Dios le perdone los pecados a los que se encaminó con ellos. Así pues, queridos míos, procurad seguir a Cristo, crucificando vuestros sentidos, mortificando la vista y cerrándola a las cosas vanas, impuras, malas y pecaminosas del mundo, para, cerrando los ojos del cuerpo, poder abrir los ojos del alma y tener ante vuestra presencia, allí donde estéis y con quien estéis, a aquel que, elevado sobre la tierra, en la cruz, atrajo hacia sí a todos. Que vuestras miradas estén puestas, fijadas, día y noche, en el crucificado y su Santísima Madre, que está firme y desgarrada junto al Hijo. Mortificando el oído y cerrándolo a conversaciones impúdicas, rumores, difamaciones, música indecente, programas banales, a fin que cerrando los oídos del cuerpo se abran los del alma, para escuchar a la palabra eterna del Padre, que reina desde el madero, y el dulce y amargo llanto de su madre. Mortificando el olfato, muy bien saben los perfumistas que el olfato es uno de los mayores sentidos que posee el hombre. Por ello realizan perfumes con feromonas que estimulan los instintos más básicos y animales, abriendo las puertas al pecado. Y no solo con perfumes corporales, que también, sino con perfumes de ambiente en locales de consumo, que afectando a las pasiones, ciegan al entendimiento y mueven a la voluntad a caer en un consumismo innecesario y desenfrenado, malgastando los bienes con los que debemos dar gloria a Dios. Cerrad el olfato del cuerpo para abrir el del alma, a fin de oler a Cristo, cuyo nombre en el Cantar de los Cantares es Oleum effusum, perfume derramado. Y oler a su Santísima Madre, a la que hemos llamado en la fiesta de su Asunción bálsamo aromático y mirra escogida. Mortificando el gusto y el habla, para no caer en la gula y no hablar cosas impropias, difamatorias, calumniosas, mentirosas, deshonestas, a fin que cerrando la boca del cuerpo, abramos la del alma para saborear a quien contiene en sí mismo todo deleite, y hablar solo la verdad, y hablarle a la verdad y a la Santísima Madre de la verdad. Mortificando el tacto para no tocar aquello que no debemos ni podemos, cerrando las manos a todo tipo de violencia, obscenidad o impureza, para no actuar en contra de la voluntad de Dios, cavando con ellas un nicho en el infierno, sino para usarlas para hacer el bien y acumular tesoros en el cielo. Mortificando los pies, para que no corran tras el vicio, el pecado y las ocasiones de pecar, sino que discurran a zaga de las huellas de Cristo, cargado con la cruz, abrazándola diligentemente con nuestras manos. Precisamente hoy, en la epístola de la Dominica 14 después de Pentecostés, tomada de la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 24, el apóstol nos invita a vivir según el Espíritu y no según los apetitos de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu, y el Espíritu contrarios a los de la carne. Son entre sí opuestos, por lo cual no hacéis lo que queréis. Y nos recuerda que las obras de la carne son fornicación, deshonestidad, lujuria, idolatría, magia, enemistades, pleitos, enojos, celos, riñas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, orgías y cosas parecidas. Y nos advierte sin rodeos que quienes tales cosas hacen no alcanzarán el reino de Dios. Sin embargo, los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad. Y termina diciendo que los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y concupiscencias. De igual manera,
Cristo nuestro Señor, en el Evangelio que leemos hoy en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, nos invita a creer en Él para ser hijos de la luz y actuar según la luz. Mortificad, pues, el cuerpo con sus potencias y sentidos, no menos que el alma con sus tres potencias, memoria, entendimiento y voluntad, de manera que no queráis recordar más que la bondad de Dios, en contraposición con la maldad de vuestros pecados, la bondad de un Dios que nos ha entregado, además de su misma vida, su tesoro más precioso, a su Santísima Madre. Que no queráis saber y entender más que aquello que os lleve a Dios, que no queráis saber y entender más que la realidad, y esta con mayúsculas. Que no queráis tender voluntariamente y encaminaros, sino solo a Dios, por el medio seguro de María Santísima, puerta del cielo. Practicad la mortificación interna, controlad y cerrad vuestras potencias del cuerpo, que son otras tantas puertas para las del alma, y después, siempre con el permiso del director espiritual, practicad también la mortificación exterior, tan recomendada por la Iglesia. Pues de nada servirán grandes ayunos si la naturaleza se debilita y se ven afectados los deberes de Estado. De nada servirán los cilicios y disciplinas si continuamente os enojáis con las personas más cercanas y las tratáis con ira e impaciencia. Controlad, pues, todas vuestras potencias, corporales y espirituales, con la mortificación interna, y después someted a esclavitud los sentidos del cuerpo con la penitencia externa, practicando en todo la obediencia a las leyes de Dios, de su Santa Iglesia y al director espiritual. Celebraremos mañana los 7 dolores de la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Pero para entender bien en qué consisten estos dolores, debemos saber primero qué es el dolor. La Real Academia Española, en su diccionario, recoge 2 acepciones. Primera, sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. Y segunda, sentimiento de pena y congoja, aflicción o sufrimiento. María Santísima, concebida sin pecado original, fue creada por Dios con la misma naturaleza con la que creó a Adán y Eva. Hizo Dios al hombre con una naturaleza perfecta, pues Dios, que es perfecto, no puede crear nada imperfecto. Es decir, con una alma perfecta, dotada de una memoria perfecta, un entendimiento perfecto y una voluntad perfecta, para recordarle, conocerle y tender voluntariamente hacia él, y con las que gobernara al cuerpo perfecto que les dio, dotado de unas potencias perfectas para conocer la realidad, entre ellas los sentidos externos, por medio de los cuales percibimos la realidad que nos rodea. Puestos en el paraíso, un lugar sin imperfección alguna, sino colmado de bienes y siendo como eran sensibles por voluntad divina, esto es, percibiendo la realidad por medio de los sentidos perfectos con que los dotó, no percibirían ninguna realidad molesta, pues no existía dicha realidad en el Edén, por lo que no tendrían ninguna sensación molesta en el cuerpo por causa exterior. Y al poseer un cuerpo perfecto, no podrían percibir tampoco ninguna sensación molesta en el cuerpo por causa interior, pues no tendrían los desajustes internos propios de la enferma naturaleza caída que generan los dolores del cuerpo, como los dolores de muelas, de cabeza, del crecimiento o de vientre. Dicho de otra manera, Dios creó a los hombres con el don preternatural de la impasibilidad, no pudiendo padecer enfermedades ni dolores internos. Así pues, la Santísima Virgen María no sufrió nunca por causas internas, no tuvo nunca ninguna enfermedad ni dolor propio del cuerpo, ni siquiera en el parto de Cristo, pues la madre permaneció virgen durante el parto, pariendo sin dolor
y sin detrimento de su virginidad, ya que Cristo, así como atravesó las paredes para hacerse presente en el cenáculo tras la resurrección sin abrir las puertas, de la misma manera, atravesó el cuerpo virginal de su purísima madre sin abrirlo ni producirle menoscabo alguno. Y también es cierto que durante la pasión de su Hijo, ella no recibió ningún golpe o agente externo con el que hacerla sufrir, por lo que parece que María Santísima no pudo haber sufrido en el cuerpo, sino solo en el alma, como veremos a continuación. Por otro lado, leemos en la profecía de Simeón que una espada atravesaría su alma. Es aquí donde entra en juego la segunda definición del dolor como sentimiento de pena y congoja, aflicción o sufrimiento. Y es que la Madre Dolorosa, que guardaba todo en su corazón, entendía y entiende perfectamente la maldad del pecado por la que su Hijo sería masacrado. Ella recordaba y recuerda perfecta y continuamente que el amor no es amado. Ella, en fin, queriendo como madre dar su vida a cambio de la del Hijo y deseando con su voluntad evitar los dolores del Hijo, ofreció obedientemente su voluntad a Dios, y como nos recuerda su santidad Pío XII en la encíclica Mystici Corporis, quemó en holocausto sus derechos y su amor maternos, aceptando la voluntad del Padre Eterno, que quería el sacrificio de su Hijo, aceptando la voluntad del Hijo, que quería ofrecerse como víctima al Padre para desagraviarle y devolverle el hombre a Dios, y la voluntad del Espíritu Santo, que formó en sus purísimas entrañas el cuerpo benditísimo de su Hijo para ser la víctima para el sacrificio redentor. Y así podemos ver cómo la pena y aflicción, grandes como el mar océano, inundan el alma de la Santísima Madre y la atraviesan continuamente, cuyo nombre, María, quiere decir, entre otras cosas, mar amargo o mar de amarguras. Ese primer gran dolor se produjo cuando oyó la profecía del anciano Simeón. Según nos recuerda San Alfonso María de Ligorio en su tratado Las Glorias de María, la Virgen reveló a Santa Teresa de Jesús que en aquel momento ella entendió perfectamente los sufrimientos por los que pasaría su Hijo, lo cual le produjo una pena hondísima, tan honda y tan perfecta como su misma alma. El segundo dolor se produjo con la huida a Egipto. A día de hoy vemos continuamente situaciones de personas que deben huir de catástrofes y guerras, buscando refugio en tierras ajenas, dejando atrás su vida, su casa, su familia y enfrentándose a situaciones de peligro y aflicción. Pues nada más nacer Cristo, María Santísima tuvo que soportar ese sufrimiento con el agravante infinito de que el niño perseguido era Dios mismo encarnado, no un ser inocente, sino la misma inocencia, y sin ninguna causa justa, sino por el odio, la soberbia y la egolatría de un tirano que temía que aquel recién nacido le quitase su poder. Y mientras huía, tuvo que oír los llantos de Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolada, como nos recuerda San Mateo sobre la matanza de los inocentes. Entendiendo perfectamente la maldad humana, que en su falta de amor y de temor de Dios, busca a su Creador para darle muerte en pago del amor infinito con que Dios busca al hombre. El tercer dolor es la pérdida de Jesús en el templo, cuando el niño tenía 12 años. Pregunten ustedes a cualquier madre que haya perdido a sus hijos y no sepas de su paradero. Les dirá que su mayor angustia es la incertidumbre de no saber qué ha pasado con su hijo, y que preferirían saber si está muerto para llorarlo a no saber qué ha pasado con él. Y es que esa aflicción, producida por la incertidumbre al no entender qué ha ocurrido con su vástago, es un dolor que sólo quien lo haya pasado podrá entenderlo. Sin embargo, en María Santísima se sumaba esa incertidumbre con el hecho de saber ella que su hijo debía morir, pues aunque sabía los padecimientos por los que debía atravesar su retoño,
no sabía el momento exacto en que esto ocurriría. Ved pues a María Santísima preguntándose en su interior: ¿dónde estás, hijo mío? ¿Acaso ha llegado ya tu hora? ¿Tan pronto? Si no eres más que un niño. ¿Dónde estás, hijo mío? 3 días tuvo que sufrir el saber sin saber. El saber que su hijo debía morir, pues ella sabía que es madre de un hijo sentenciado a muerte, pero sin saber si ya había llegado la hora. Una incertidumbre y una angustia mortales. Con razón, como madre amorosa y doliente, cuando lo vio, le dijo con su alma desgarrada: ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira que tu padre y yo, llenos de aflicción, te hemos andado buscando. El cuarto dolor es el encuentro con su hijo camino del Calvario. Allí, en aquella vía dolorosa, entendió por fin la violencia ejercida sobre la misma inocencia. El quinto dolor es la crucifixión de Cristo. Allí, en el monte de la calavera, donde se encontraba enterrado el cráneo de Adán, uniendo el pecado original con la redención, el primer Adán, por cuya desobediencia entró el pecado y la muerte en el mundo, con el segundo y divino Adán, por cuya obediencia perfecta entró la vida y la salvación. Allí entendió perfectísimamente la horripilante gravedad del pecado del hombre que ofende tanto a Dios, que requiere que un Dios humanado sufra atrozmente para limpiarlo. El sexto dolor es el descendimiento de Cristo de la cruz, allí teniendo a su dulce nato, a su dulce nacido, en los brazos, a aquel a quien acurrucó en Belén y meció durante su infancia, a aquel a quien abrazó y besó hasta el día anterior. Allí entendió que no habiendo servido para redimir a la humanidad la vida de ella, era necesario que la vida muriese para dar vida a la humanidad muerta por el pecado. El séptimo dolor es el entierro de Cristo. Allí, al dejar a su hijo en el sepulcro, entendió la soledad. Pues aunque durante su vida pública María no hubiese seguido por todos los lugares a Cristo, ella lo sabía vivo y en este mundo. Pero ahora ella había quedado en el mundo, sola, mientras el alma de su hijo había abandonado el mundo. Sola y afligida debía volver al mundo con los hombres, aquellos por los que su hijo había dado la vida, aquellos que les habían sido entregados por hijos en trueque de Dios. Y así basta repasar los 7 dolores para comprender que se dieron en su alma. Pero sin embargo, por contra, si la Virgen, como ser humano que es, percibe la realidad por los sentidos, y teniendo un cuerpo con unos sentidos perfectísimos, no parece que sea posible que éstos quedasen al margen de su dolor, pues la realidad perversa del pecado y sus consecuencias serían percibidas por medio de los sentidos, generando una sensación molesta en su cuerpo causada por la percepción de una realidad mala y externa. Ella, pues, gozando de unos sentidos perfectísimos, podría percibir los olores, los colores, las figuras, los sonidos, las texturas y los sabores con la mayor perfección, limpidez, distinción y precisión que jamás criatura alguna haya podido poseer. Y así pues, tuvo que sufrir necesariamente, y sufrió en su vista, al ver a su hijo maltratado, flagelado, coronado de espinas, abofeteado, cargado con la cruz, humillado, abucheado, desgarrada su carne, bañado en sangre, crucificado, traspasado, con sus huesos al aire, respirando con dificultad en la cruz, donde gemía con grandes voces, mostrando la fortaleza propia de un Dios, mientras los humanos ignoraban el amor de su Creador. Y así pues, tuvo que sufrir en su oído
al escuchar los insultos, las blasfemias, aquellos gritos imborrables, aquellos «crucifícale», que como un tsunami gigante de aflicción inundó su alma. Gritos que pudo oír no solo en conjunto, sino individualmente, con distinción y perfección, diferenciando la voz y el tono de cada individuo, los cuales se le clavaban en el alma tras haber sido heridos sus oídos. Pudo escuchar perfectamente el sonido sordo de los flagelos golpeando la carne formada en sus entrañas, golpeando su propia carne y desgarrándola. Pudo escuchar las bofetadas, los salivazos, las burlas. Pudo escuchar el golpear de la cruz arrastrada por su hijo sobre los adoquines de la vía dolorosa. Pudo escuchar la preciosísima sangre de su hijo formada en sus entrañas caer sobre el suelo. Pudo escuchar a su hijo sucumbir bajo el peso de la cruz y ser aplastado por ella. Pudo escuchar el estridente y agudo sonido del martillo golpeando los clavos y a estos penetrar en los miembros más puros del universo. Pudo escuchar la jadeante respiración del hijo en la cruz. Pudo escuchar el testamento de su hijo donde él le da por hijos a los hombres en la figura del discípulo amado. Pudo escuchar los gritos de Dios en la cruz, rugiendo como un divino león, y la sordera de las criaturas, ignorando el amor de su Creador y Rey. Y así pues, tuvo que sufrir en su olfato. Una persona me confesó una vez que tenía un olfato tan agudo que para ella era una auténtica tortura, pues como me dijo, puedo oler todo, Padre, aun hasta lo que no quiero oler, y la mayoría de los olores que percibo no son precisamente agradables. Pero ¿cómo pudo María Santísima oler el sufrimiento y la muerte de su hijo? Esto en sí parecería imposible. Sin embargo, los soldados que han vivido la crueldad de las guerras suelen afirmar que la guerra tiene su particular olor, que la guerra huele a sangre, a pólvora y a miembros mutilados. Y ese olor es de tal calibre que se queda grabado en la pituitaria de su olfato y su mente, de tal manera que acabada la guerra pueden seguir oliéndola, lo cual es motivo de traumas, sufrimientos y aflicciones que muy pocos pueden comprender. Pues ella, poseyendo el olfato más fino, perfecto y agudo, pudo percibir el olor metálico de la preciosísima sangre de su hijo fuera de su cuerpo, mezclada con el polvo del camino, con los inmundos salivazos, empapando sus ropas, empapando la túnica inconsútil que ella misma había tejido con sus virginales manos, empapando la columna y el suelo donde fue flagelado, empapando las espinas de la corona, empapando la madera de la cruz, empapando las piedras y la tierra infértiles, empapando el hierro de los clavos, empapando el fierro de la lanza. Pudo percibir el olor de la carne surcada y desgarrada de su hijo, de los tendones rotos, de los huesos al aire, pues cumpliéndose lo que decía David en los Salmos, se pueden contar todos mis huesos. Pudo, en definitiva, oler los sufrimientos de un Dios para redimir a sus criaturas ante la indiferencia de las mismas. ¿Cuántas veces hemos sentido un frígido escalofrío recorrer nuestra espalda al tocar una realidad desagradable y enigmática? Así pues, tuvo ella que sufrir también en su boca y en sus manos, en su gusto y en su tacto, al acercar sus labios a los pies perforados del Hijo mientras éste pendía de la cruz, pudiendo saborear la sangre del Hijo, mezclada con el sudor de los esfuerzos de la redención y el polvo de la vía dolorosa. Pudo percibir el sabor del hierro de los clavos.
Todo su cuerpo se estremecía con un paralizante escalofrío y desfallecía al percibir con sus tiernos labios y sus purísimas manos la carne surcada y abierta de su dulce niño, como tierra arada para la siembra. Se afligía su tacto y se estremecía su cuerpo al percibir la aspereza tosca del madero en que había sido clavada la vida, al percibir el cuerpo de su dulce nacido, ahora sí, muerto de manera crudelísima. Aquellos benditísimos labios y manos, que otrora se estremecían de gozo al acariciar al ser más perfecto, inocente, bello, bueno, tierno, puro y santo, formado por el Espíritu Santo sus entrañas, se estremecen ahora de dolor al tocarlo y besarlo, no pudiendo reconocer en él forma humana alguna, no pudiendo reconocer a su propio Hijo, mientras la humanidad recobraba su forma y era elevada, pasando de una naturaleza caída a la que le arrastró el pecado a una naturaleza redimida, y ello ante la indiferencia de la misma e ingrata humanidad. Y así pues, percibiendo por medio de sus sentidos la realidad de los padecimientos de Cristo para librarnos del pecado, y no de manera aislada, sino como una mortal ola gigante, diferenciada y distinguida por sus sentidos, pero percibida en avalancha, esta realidad externa no se quedaba solo en su cuerpo, causando un malestar y dolor paralizante que le causaría la muerte 1000 veces, sino que pasaba a su alma, haciendo que su memoria, entendimiento y voluntad percibiesen con matices indescriptibles la maldad del pecado, de la violencia ejercida en la misma inocencia. Por eso es que dándose el dolor en todas sus potencias, las del cuerpo con sus 5 sentidos y las del alma con sus 3 facultades superiores, siendo como eran todas ellas perfectas, podemos afirmar sin lugar a dudas que su dolor fue un dolor perfecto. Un dolor perfecto. Sí, un dolor perfecto. Pues no podía ser de otra manera que la criatura más perfecta creada por Dios percibiese la maldad de la realidad del pecado en una sola parte de su ser, el alma, sino que esta realidad perversa necesariamente debía ser percibida por todas sus potencias de manera perfecta, produciendo así una perfecta sensación desagradable en su cuerpo y una igualmente perfecta pena y aflicción en su alma. Por eso he empezado este sermón con la antífona de la comunio de la misa de los 7 dolores de la Santísima Virgen, en la que reza la Iglesia diciendo: Felices sensus beate Mariae Virginis, qui sine mortem eruerunt martiri palmam sub cruce Domini. Felices los sentidos de la Santísima Virgen María, que sin morir merecieron la palma del martirio bajo la cruz del Señor. Y es que María Santísima no sólo sufrió en su alma, sino en todos los sentidos de su cuerpo virginal, padeciendo un dolor perfecto, de tal dimensión que habría servido para matar a la humanidad entera, dolor que le mereció el título de Reina de los Mártires. Si no murió de dolor, fue por un milagro de la divina providencia, ya que su cuerpo había sido reforzado en virtud del microquimerismo materno-fetal del que he hablado en el Sermón de los Sagrados Corazones, con la naturaleza divinizada del Hijo. Fue Dios quien la sostuvo milagrosamente, impidiendo que su inmaculado y doloroso corazón infartase, para que pudiese cumplir con su voluntad y pudiera ser madre de la Iglesia, madre de los redimidos. Y así, la que parió en Belén a Cristo, cabeza de la Iglesia, sin dolor, pare en el Calvario al cuerpo místico con los mayores dolores que jamás madre ni criatura alguna haya podido soportar. Y digo bien, criatura alguna, sí, pues Cristo no es criatura, sino creador.
Y es así, que la Iglesia es hija de los dolores de la divina y afligida Madre. Somos hijos de sus dolores. Y ella es la dolorosa Mater Ecclesiae, Madre de la Iglesia. Una madre que es con razón reina de los mártires, por haber sufrido más que todos los mártires juntos y de manera incomparablemente mayor y más perfecta. Pues los mártires sufrían en el cuerpo los padecimientos que les infligían por Cristo, con alegría y gozo de su alma, y aun con sentido del humor, como podemos observar en San Lorenzo, al pedir que le diesen la vuelta en la parrilla para asarse mejor y ofrecer su carne para que fuese comida. O en Santo Tomás Moro, quien pidió a su verdugo que no hiriese su barba al cortarle la cabeza, pues la barba que había crecido en la cárcel no había ofendido al velidoso rey de Inglaterra. Y así ellos padecían solo en el cuerpo, con consuelo y regocijo del alma, pues el motivo de su alegría era Cristo, siendo su martirio un dolor imperfecto, incompleto o parcial, que afectaba solo a la parte material y sensible de su ser, pero no a la espiritual o alma. Sin embargo, la reina de los mártires padecía sin consuelo en el cuerpo y en el alma desgarrada y atravesada, pues aquel que era el consuelo con quien los mártires se regocijaban, era para ella el motivo de su mayor dolor. Los dolores del Hijo son la causa de los dolores de la Madre. Dolores que se actualizan a diario, miles de millones de veces, con cada pecado mortal cometido por las almas. Pues cada vez que un alma peca, ella vuelve a ver, vuelve a oler, vuelve a oír, vuelve a sentir, vuelve a palpar la muerte del Hijo. Y sigue entendiendo que el amor no es amado, a pesar de su voluntad con la que ella quiere que todos lo amen. Y sigue recordando y reviviendo vivísimamente con su perfecta memoria los padecimientos del Hijo. En verdad, no ha habido, ni hay ni habrá, criatura alguna que haya padecido ni padezca semejante dolor, semejante martirio. En los años 90, tras un atentado terrorista en el que murieron 2 niños inocentes de 8 y 11 años, ante la apatía e indiferencia de la sociedad, una cantante dejó constancia de ello, componiendo y cantando una canción en la que habla del corazón roto de otra madre, y afirma que cuando la violencia causa indiferencia, debemos estar equivocados. Para terminar interpelando a aquellos que ante el terror se mantienen indiferentes, preguntándoles ¿qué hay en tu cabeza? ¿Qué hay en tu cabeza, muerto viviente? Pues con cuánta más razón no podemos hablar nosotros, no del corazón roto de otra madre, sino del corazón roto de la madre de Dolores, y de la violencia ejercida no sobre 2 seres inocentes, sino sobre la inocencia misma y la inocente madre de la inocencia. Detente, oh alma, y observa, atiende y mira la pasión de Cristo y la pasión de María, pues el mal que inunda el mundo es directamente proporcional al olvido e indiferencia de estas pasiones. Si esta violencia te deja indiferente, entonces es porque eres un muerto viviente. Tu cuerpo se moverá impulsado por las facultades motoras, pero tu alma está muerta, insensible. Si al contemplar la violencia ejercida sobre María Santísima y su Hijo no eres capaz de reaccionar y no haces por dónde para cambiar, ten por seguro que el infierno será tu lugar. Mas si al contemplar semejante espectáculo sientes dolor de tus pecados, no te quedes de brazos cruzados, no hagas, oh alma, como los muertos vivientes que ni sienten ni lloran. Reacciona, llora el dolor de la madre y su hijo que ha sido causado por tus pecados y pídele a ella, como hacemos en el Stabat Mater. Oh Madre, fuente del amor, hazme sentir tu dolor,
contigo quiero llorar. Haz que mi corazón arda en el amor de mi Dios y en cumplir su voluntad. Llora tus pecados al contemplar el dolor que causan, que son la violencia ejercida sobre la inocencia, y procura poner remedio, evitando el pecado, cargando la cruz de Cristo sin ostentación, con humildad y obediencia, y dirígete a la cima del monte Calvario para llorar con la Madre Dolorosa mientras estés vivo, mientras haya en tus ojos lágrimas. Doloroso e inmaculado corazón de María, sed nuestra salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.